¿Alguna vez se les ocurrió implementar tecnología para seleccionar los recursos humanos o recomendar nuevos conocimientos a adquirir según las herramientas que se utilizan? Llevamos a cabo nuestra mentoría con el objetivo de entender los distintos recursos humanos y recomendarles nuevas habilidades y conocimientos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Emanuel Matar, estudiante de la licenciatura en Matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Emiliano Olivares, ingeniero biomédico, graduado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y Agustín Ramelo de la Vega, licenciado en Economía, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, bajo la tutela de nuestro mentor, Fernando Palacios, ingeniero en sistemas de la UTN y exalumno de nuestra diplomatura. Dada la cantidad de tecnologías disponibles actualmente, la carrera del profesional tecnológico puede tener muchos potenciales caminos según sus objetivos y roles a asumir. Intentamos reconocer cuáles habilidades son las mejores para cada rol y cómo recomendarlas. A lo largo de la mentoría aplicamos los conocimientos adquiridos en cada materia para avanzar un escalón en la resolución del problema. Podemos resumir a las distintas instancias como sigue. En análisis y visualización de datos, buscamos entender los datos con foco en la complejidad de los grafos. En análisis exploratorio y curación de datos, exploramos las relaciones más pertinentes y preparamos los datasets para su modelado. En introducción al aprendizaje automático, aprendimos las relaciones entre experiencia y tipos de profesionales en problemas binarios. En aprendizaje supervisado, pasamos a un problema de clasificación múltiple incorporando las tecnologías conocidas. Y finalmente, en aprendizaje no supervisado, generamos sistemas de recomendación según el objetivo y la experiencia de cada persona. Los principales obstáculos que hemos sorteado son datasets pequeños y desbalanceados, entendimiento de las relaciones en grafos y la dificultad para utilizar los modelos de clustering tradicionales. El funcionamiento consta de 3 pasos. En el paso número 1 entendemos qué experiencia, tecnología y objetivos tiene una persona. En el paso número 2, analizamos por distancias euclidia y correlación de Pearson qué conocimientos incorporaron personas con perfiles similares. Y en el paso número 3 le damos recomendaciones pertinentes e intentamos predecir cómo valorará el manejo de dicha tecnología. En cuanto a los perfiles de recursos humanos con los que trabajamos, son 4: Developer, DBA, Data Scientist y Technical Leader. Vamos a concentrarnos en el Learning Path de los científicos de datos. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Emiliano, quien comenzará a explicar las notebooks de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Como les comentó, mi nombre es Emiliano. Les voy a comenzar relatando lo que fue el camino que llevamos adelante. Hemos centralizado todo en una notebook de trabajo y seguimos, obviamente, como el resto de los equipos, el mismo camino que hicimos en las distintas materias obligatorias de la diplomatura. Comenzamos haciendo un análisis y visualización de datos. Acá está quizás lo central y lo más característico de nuestro problema, que tiene que ver con la base de datos con la que nosotros trabajamos, que está basado en un sistema de grafos. Tenemos 2 bases de datos. La primera es los nodos en sí mismos. Dentro de los nodos vamos a encontrar distintos tipos de nodos. Esa tipificación está caracterizada por el feature n.type, que nos va a dar como resultados nodos que pueden ser personas, que puede ser un rol, que puede ser una habilidad, un skill, o que puede ser un equipo. Esos nodos, a su vez, tienen relaciones. Esas relaciones están tipificadas en nuestro dataset 2, llamado relaciones. De la siguiente forma, habría muchas maneras, obviamente, de vincular estos nodos. Podrían ser a través de matrices con unos y ceros. En este caso está vinculado a través de la identificación de los nodos, el nodo A y el nodo B, y una idea de relación que es única.
Esto lo primero que nos indica es que no hay direccionalidad en esa relación, sino que simplemente es una relación que vincula, por ejemplo, a una persona con una tecnología, a una persona con un skill o a una persona con un team. Lo que hicimos a continuación fue hacer algunos tipos de visualizaciones sobre las personas, que obviamente es lo que más intuitivamente uno puede analizar. Entonces filtramos primero que nada nuestro dataset para trabajar con las personas. Nos centramos sobre todo para las visualizaciones en Seaborn porque nos pareció que era un poco más maleable para lo que queríamos trabajar, e hicimos algunas visualizaciones como la distribución de edades. Con respecto, también hicimos la distribución de edades teniendo en cuenta a las personas según su género, y también tratamos de empezar a analizar el seniority con respecto a la experiencia, lo que retomaríamos más adelante cuando hagamos las primeras inferencias de aprendizaje automático. Nuevamente, un gráfico de relación entre nivel de experiencia y edad. Más adelante ya empezamos a trabajar con los datasets y empezamos a analizar distintas formas de vincularlos. Este fue el primer merge que hicimos, donde se puede ver cómo se empiezan a vincular las personas en un mismo dataset con las distintas habilidades. Este fue uno de los primeros merge que hicimos. Después hicimos algunas pequeñas listas para empezar a ver de manera única todos los trabajadores o las personas, los distintos skills. Y sobre ello también tuvimos la posibilidad de trabajar con unas visualizaciones particulares, como por ejemplo el word cloud, que bueno, se utiliza mucho en procesamiento de lenguaje natural. Nosotros tuvimos la posibilidad de utilizarlo. Y otro gráfico también interesante que pudimos utilizar es el gráfico de, la librería, llamada NetworkX, que nos permite generar gráficos como esto, donde podemos ver, por ejemplo, nuestros nodos de roles dirigidos con algunas personas y las vinculaciones de las que habíamos hablado. Por ejemplo, en este caso Luis, podemos ver que es Technical Leader y que tiene ciertas habilidades, como por ejemplo Java y como por ejemplo Linux. Esto obviamente está un poco filtrado para que la visualización se pueda entender, pero se puede hacer sobre lo que nosotros decidamos, por ejemplo los data scientists, etcétera, y sobre eso también trabajamos un poco más adelante. El siguiente paso de visualización fue un poco de análisis descriptivo de los distintos datasets sobre los que trabajamos. Obviamente algunas cuestiones como un conteo general sobre las personas, que como les comenté fue en lo que más nos enfocamos porque es lo más fácil de analizar y lo que también tiene sentido, lo que tiene valor para nosotros, porque es sobre lo que nos íbamos a centrar. Y ya después nos empezamos a centrar más en lo que tiene que ver con el merge y pasamos a la parte de curación de datos. Era bastante clara la parte de curación respecto a sobre lo que teníamos que trabajar. También tratamos de seguir las indicaciones que se nos dieron en la materia obligatoria de curación y nos centramos sobre todo en identificar que no hubieran datos duplicados y que no hubiera inconsistencia en los datos. Analizamos las distintas posibilidades de encontrar datos duplicados, de encontrar algunos valores que se conocen como raros. Para eso utilizamos algunas librerías específicas y también hicimos algún reemplazo, por ejemplo, del punto por guión bajo, simplemente para mayor comodidad y para seguir algún tipo de estándar. No encontramos, esto también es importante que lo comentemos, no encontramos demasiados problemas a la hora de los datasets con respecto a inconsistencias o con valores a solucionar. El principal problema, como les comentó Manuel en la presentación general, era la cantidad de datos con las que contamos, porque se supone modelaban a una empresa, entonces contábamos con un número acotado de personas para hacer después los distintos análisis e inferencias, entonces nos tuvimos que adaptar a eso. Respecto a los outliers, encontramos la verdad que muy pocos, simplemente una persona que se encontraba por fuera. Cuando analizamos, por ejemplo, la experiencia como mecanismo para encontrar un outlier con respecto a una persona, respecto a su edad y la experiencia, pero decidimos dejarla, sobre todo por la cantidad de datos con la que contábamos. Ahora, a la hora de encontrar inconsistencias, como ven en los distintos análisis, no encontramos nada significativo. Y ya pasamos a lo que es la preparación de los distintos datasets, que tiene que ver con el merge y la posibilidad de generar un dataset para empezar a trabajar con los modelos de aprendizaje automático. El primer desafío que tuvimos fue un problema de clasificación binaria, donde a través de una comparación de la experiencia de las personas pudiésemos ver si los modelos eran capaces de predecir el seniority.
Para ello nos centramos, como bien dijimos, en clasificación binaria, es decir, que clasificamos a las personas que eran senior y las que no eran seniors. Nuestra clasificación en la categoría con respecto a la persona incluía 3 clasificaciones: junior, semi-senior y senior. Para ello simplemente incluimos a las personas que eran senior separadas de las personas que eran junior y semi-senior, quienes agrupamos. Eso fue el trabajo que hicimos acá adelante. Trabajamos bastante sobre el dataset para poder hacer un merge que quede prolijo y que nos sirva como punto de partida para el modelado, y ya pasamos directamente al problema de clasificación binaria. Obviamente el primer paso fue encodear todo aquello que no estaba, aquellas features que no eran numéricas. Acá se pueden observar, simplemente las pasamos a numéricas con un encoder, y empezamos ya el modelado con la librería que más aplicamos durante la diplomatura. Los modelos de clasificación que utilizamos fueron varios. Empezamos con el Perceptron, que una cuestión que notamos es que nuestro dataset, al ser bastante pequeño y acotado, ya los modelos más sencillos, hasta como por ejemplo el Perceptron, que se encuentra hasta un poco en desuso, predecía de manera bastante correcta y con muy poco error. Utilizamos más que nada el Classification Report para la totalidad de los modelos, para poder tener una comparación, y tratamos de ir ploteando y mostrando nuestras clasificaciones con la librería Utils. Por ejemplo, acá se ve la frontera de decisión y algunas personas mal clasificadas con el Perceptron. Utilizamos también los K-vecinos más cercanos. Se puede ver también que tiene bastantes buenos resultados. Lo mismo con regresión lineal. Se pueden ver acá nuevamente los ploteos no son del todo funcionales muchas veces, y esto se debe también sobre todo a la cantidad de datos. Y por último hicimos una regresión logística que le aplicamos descenso por gradiente, y acá se pueden ver un poco los resultados. Nuevamente un ploteo. Y por último utilizamos el grid zero, búsqueda exhaustiva sobre el modelo de regresión logística, también con descenso por gradiente. Y acá ploteamos los distintos resultados. Se puede ver acá que la función de pérdida es el logaritmo, que es una regresión logística, y después de los distintos learning rate, etcétera, y los distintos errores que fuimos obtuviendo con la búsqueda exhaustiva, con las distintas selecciones de hiperparámetros. Eso fue todo lo que hicimos en nuestros primeros análisis de modelado, y ya pasamos a aprendizaje supervisado. Y para eso ya le voy a ceder la palabra a mi compañero Agustín. Gracias y espero que se haya entendido. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Voy a continuar con los últimos 2 puntos de aprendizaje supervisado y no supervisado. El cambio que hicimos cuando pasamos a aprendizaje supervisado fue tratar de llevar el problema binario a un problema de clasificación múltiple, básicamente tratando de predecir la seniority de cada una de las personas, ya sea junior, semi-senior o senior. Para eso creamos primero que nada un mapper para poder encodear las distintas categorías, y a partir de allí intentamos incluir todas las tecnologías también que las personas podían tener. Lo primero que podemos apreciar es que el dataset está desbalanceado, dado que hay más personas en categorías seniors o semi-seniors que juniors. De hecho, hay bastante más seniors que juniors. Pero a partir de eso, lo que hicimos fue dividir la muestra en un set de training test y tratar de encontrar, primero que nada, si había algún tipo de relación entre las distintas variables que nos puedan llevar a capturar mejor las features explicativas para poder predecir de la mejor manera posible. Usamos algunos modelos distintos. El primero fue Support Vector Machines, en donde probamos con distintas configuraciones y tratamos de ver cómo predecía. El score no fue lo mejor, dado que daba un 0.55. Luego probamos con un modelo de Random Forest, en donde encontramos que las predicciones empezaban a mejorar, siendo los puntos azules aquellos puntos en donde son reales y los puntos rojos los predichos. Encontramos que en la primera iteración ya habíamos logrado un score de 0.66. Luego probamos con un modelo de red neuronal,
pero fue por lejos el peor approach que tuvimos. Por eso, en el momento de seleccionar un modelo, tomamos el de Random Forest y nuevamente corrimos una optimización de parámetros, y a partir de allí logramos mejorar ese punto 66 hasta un punto 88 de accuracy balanceada, y con una matriz de confusión en donde vemos que solamente hay una de 9 malas predicciones. Pasando al último punto de aprendizaje no supervisado, donde quizás estuvo el mayor esfuerzo de lo que hicimos en esta mentoría. Lo primero que tratamos de hacer fue volver como a las raíces, entender cuáles eran las tecnologías que las personas tenían y tratar de ver si había alguna relación entre todas estas tecnologías. Y simplemente sabiendo si una persona la tiene o no la tiene, la verdad que con este heatmap de correlaciones podemos ver que es bastante difícil tratar de entender si hay clústeres o grupos de distintos individuos. Por lo tanto, tratamos de acotar un poco el análisis a aquellas personas que son data scientists para poder entender mejor qué tipo de individuos o qué tipo de personas encontramos ahí, cuáles son sus características. Encontramos que son primordialmente masculinos, que la distribución de edad es más o menos homogénea, que no hay juniors prácticamente dentro de esta categoría, de hecho son todos semi-seniors o seniors, y tratamos de buscar cuáles eran sus skills. A partir de allí, para tratar de diferenciarlos de las otras categorías de perfiles posibles, ya sean DBAs, Developers o Technical Leaders, tomamos las medias de experiencia de todas las skills, y de esa manera tratamos de plotear para cada una de las skills y cada una de las categorías analizadas cuáles eran las medias de experiencia que tenían cada uno de los perfiles, para de esa manera tratar de encontrar pequeñas diferencias. Por ejemplo, sobre AWS Lambda encontramos que solamente los data scientists y los developers tenían conocimientos, siendo los data scientists los que más conocimiento tenían. O, por ejemplo, tecnologías puntuales como EC2, solamente los technical leaders tenían algún tipo de conocimiento, ¿sí? A partir de todos estos plots, pudimos entender un poquito más cómo se comportaban cada uno de los distintos perfiles, y esto nos llevó a pensar que podemos utilizar esta idea de experiencia como alguna proxy a valoración de esas tecnologías por parte de las distintas personas. Es un supuesto fuerte, sin ninguna duda, pero debido a que carecíamos otro tipo de vinculación con las distintas skills, nos pareció que puede ser apropiado para de alguna manera hacer una segunda iteración sobre todos estos análisis. De esa manera, analizamos cómo son las experiencias de los data scientists y tratamos de correr alguna especie de algoritmo de clustering. Sin embargo, no fue exitoso, usamos un KNN, pero como podemos ver por el método del codo, no llegamos a ningún lado, así que lo descartamos. Volvimos a correr una especie de un correlograma, un heatmap, según una matriz en donde habíamos multiplicado no solamente que una persona posea un conocimiento, sino cuánta experiencia tenía en ese conocimiento, y aparecieron algunos pequeños patrones para algunas tecnologías, aunque la verdad que siguen sin ser demasiado claro, al menos para aplicar clustering de forma consistente. A partir de ahí empezamos a ver algunas formas de visualizaciones y tratar de llegar un poco a ver las distintas relaciones entre los distintos perfiles con las tecnologías, y como podemos ver acá, hay un gran número de tecnologías que de alguna u otra manera todas las personas conocen, y por eso fue menester utilizar el parámetro de experiencia para poder separar un poco más estas distintas relaciones. En virtud de esto, decidimos poner nuestros esfuerzos en los sistemas de recomendación, que era de alguna manera el core de la mentoría, y para el sistema de recomendación hicimos 5 intentos o 5 approaches distintos. El primero se basó básicamente en un recomendador por la cantidad de experiencia promedio en cada una de las tecnologías, sin conocer ningún parámetro de la persona a quien se le recomienda, como si se quiere un recomendador ciego. Podemos ver que, por ejemplo, Spark es una de las tecnologías en donde más gente tiene experiencia promedio. En segundo lugar, hicimos un recomendador por la cantidad de personas que conocían dicha tecnología, para saber cuáles son las tecnologías más populares de alguna manera, siendo Spark, Java y Linux las primeras 3 tecnologías. Y a partir de acá empezamos a incorporar la noción de similaridad entre los distintos perfiles. En la primera aproximación lo hicimos con distancias euclidias para entender cómo
qué tan cerca o lejos estaban por fila, por individuo, el conocimiento de alguna tecnología. Y a través de eso pudimos armar un recomendador en donde una persona introduce como input cuál es una tecnología que conoce, y a partir de ahí se le recomiendan un número de X tecnologías, en este caso 5 tecnologías, según la cercanía. La primera función se hace sin ningún tipo de restricción de a quién pertenecen esas tecnologías, simplemente por cercanía. Una segunda iteración de esta función, es restringiendo el conjunto de tecnologías a aquellas que pertenezcan puntualmente a un grupo de perfil. Y como dijimos antes, nos concentramos por eso en los data scientists. Entonces este segundo recomendador va a recomendar las 5 skills más cercanas a una que conozca a una persona, siempre y cuando esas tecnologías se encuentren dentro del conjunto de perfiles que son data scientists. Por último, quisimos tratar de predecir cómo una persona iba a valorar adquirir una nueva tecnología. Eso lo hicimos con una matriz de correlaciones de Pearson para saber cómo personas parecidas a un individuo habían valorado determinada tecnología. Entonces con esta función podemos predecir para una tecnología dada las 10 personas más cercanas cómo valoraron esa tecnología y tratar de entender cuál va a ser la recepción de adquirir un nuevo conocimiento por parte de alguien. Hasta acá llegamos con nuestro análisis en esta mentoría del Learning Path. Esperemos que les haya resultado interesante y obviamente quedamos disponibles para todos para cualquier consulta, duda o sugerencia que nos quieran transmitir. Muchas gracias.